¿Colombia va para adelante o no va para adelante? Quedamos en un limbo. Parece ser que estamos ahí siempre rayando, ni para atrás ni para adelante. Pero ¿esto por qué se da? Y a veces uno podría decir que cada administración llega con la solución. Y esa solución lo primero que hace es borrar el pasado. Caso concreto lo vimos ahora cuando llega el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Y qué hace? Saca una cantidad de decretos el primer día tumbando todo o gran cantidad de las cosas que había hecho John Biden. Pero de pronto allá son países de primer mundo. ¿Nosotros qué? ¿Cómo lograr construir un país? Y nuestro invitado, el doctor en economía Julián Vázquez, nos decía, tenemos tres países que no conversan, el país político, el de las instituciones, el país social, no conversan y no construimos futuro. Y viene la pregunta para iniciar, doctor Julián Vázquez, y es, ¿por qué no somos capaces de decir en los próximos 20 años vamos a solucionar todos los servicios o todos los problemas que tenemos con saneamiento básico? Ese es un propósito de país. En los próximos 20 años tendrá que estar resuelto. No, no lo vemos. Siempre hablamos, en mi actual gobierno voy a construir tantas unidades de vivienda. Termina el periodo y de las 100.000 que propusieron, terminan con 5, 10.000 o yéndole muy bien 15.000. Todo es una mentira, todo es populismo y todo es irrealizable. ¿Por qué no se puede construir un país proyectado a largo plazo? Nacho, porque naturalmente el gobernante de turno quiere hacer su propia historia y dejar las obras que él considera son las que se tienen que hacer. Y no se valora hoy la planeación y la visión de largo plazo. Yo creo que el país está en mora de valorar, como lo es en la vida, el secreto de las cosas está en lo básico. Ser feliz es relativamente sencillo, pero el país empieza a hablar de los trenes elevados, transoceánicos, y se olvida de unas promesas naturales, valederas además, como es garantizar las condiciones básicas. Entonces, cada torero con su cuadrilla y cada torero buscando su propia faena. Eso hace complejo ese proyecto de país, pero creo que estamos en mora de discutirlo. Entonces, ¿será que no estamos necesitando presidentes, gobernadores o alcaldes, sino gerentes? Definitivo. El mundo debería cambiar, porque es que, mire, y ya para que me responda es, ser político es lo más bueno que hay. Yo soy político y yo puedo trabajar en la Secretaría de Educación, de Agricultura, de Educación. Yo puedo, mire el actual caso del gobierno en la actualidad. Ser político es ser apto para trabajar en cualquier tema. Nacho, políticos somos todos. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Y esto es relativamente sencillo. Uno como hermano quiere estar bien con sus hermanos, quiere estar bien con sus amigos, quiere estar bien en general con los que tienen empresa, con sus socios, y quiere estar bien con sus padres. Entonces, uno diario quiere estar bien con los grupos de interés, y eso hace al ser humano naturalmente político. Lo que no hace a cualquier ser humano, ni a cualquier político, un gran ejecutor. Entonces yo creo que el país tiene que trabajar muy duro en que esos políticos sean buenos gerentes públicos y que cuenten con equipos que sean grandes ejecutores, que eso es lo que el país creo que hoy no logra resolver. El país hoy tiene muy buenos ideólogos, pero tiene unos pésimos ejecutores. Me dejó usted pensando. Y entonces, ¿cómo solucionar? ¿Por qué la sociedad no le puede exigir a estos gobernantes que sean buenos ejecutores? Nacho, yo creo que la Constitución la Constitución del 91 trajo una Constitución garantista, trajo múltiples mecanismos, pero mecanismos que en la práctica no se han materializado. En Colombia es complejo que un gobernante, el pueblo, logre que él termine de manera anticipada un gobierno por su baja ejecución. Los programas de gobierno creo que en muchos casos vienen convirtiéndose en avisos clasificados y en promesas incumplibles, y luego en el plan de desarrollo se materializan cosas que los seguimientos van permitiendo que quien gobierna logre avanzar, pero quien hace control político no sea capaz de lograr que un gobernante termine de manera anticipada su periodo.
¿Por qué Bukele y Milei generan esa percepción de cambio tan impresionante? Nacho, porque yo creo que les ha funcionado la determinación y el ejercicio del poder, parados obviamente de una derecha extrema que también tiene como tiene bondades, tiene muchas problemáticas, pero creo que el mensaje de la motosierra en el caso de Milei ha funcionado bastante bien, sobre todo logrando capturar las emociones de una sociedad que está cansada de lo mismo, de una sociedad cansada de que las promesas no se cumplen y en especial viendo que los gobiernos derrochan, pero no se materializan promesas ni se atienden problemáticas del día a día. Entonces lo que usted me quiere decir, con mucha voluntad y con mucha gerencia, una historia de muchos años atrás se puede cambiar en muy poco tiempo. El secreto de Milei y de Bukele en seguridad, lo cambiaron en muy poco tiempo. Pero el secreto de Milei, el gran problema de Argentina, entre muchos otros, era el problema financiero. Sí. ¿Y qué hizo Milei? Se sentó con los acreedores y les dijo, yo les voy a pagar, pero necesito tiempos. Yo necesito que mis números mejoren y en la medida en que mis números mejoren, se genere confianza, yo les voy a poder pagar. Y hemos visto cómo los últimos meses, en el caso de Argentina, los números en materia fiscal vienen siendo bastante favorables. Entonces, aquí nos prometieron un cambio. Lo que le hizo falta a este gran cambio que iba a tener el país, ¿fue voluntad o fue que se rodeó de personas que eran absolutamente inexpertas y el cambio no se dio? Más allá de Bukele e incluso del caso Milei, yo creo que el gran secreto del buen gobernante está en tener una agenda corta, proyectos transformadores concretos y que ese mensaje llegue a la población. Y en la medida en que eso pase y se vean hechos concretos, la población va a favorecer una buena imagen y un ambiente propicio para que gobernantes como los que han mencionado e incluso otros logren desarrollar una agenda e incluso, como ha sido el caso de Bukele, permanezcan en el poder. Pero creo que el secreto está en una agenda corta, concreta y detonante que transforme las realidades. ¿Por qué caen las exportaciones en Colombia? Nacho, este es un país que desde hace rato está en mora de una política industrial. Se perdió esa política industrial y nuestra economía en gran medida se ha venido fundamentando en los últimos años o explica nuestra balanza comercial y nuestra exportación en gran medida el petróleo. Entonces, cualquier cosa que pase con el petróleo te pone una foto bonita de las exportaciones o, por el contrario, tenés un comportamiento negativo de esas exportaciones. Y lo que hemos visto con lo que ha pasado en Ecopetrol los últimos años y la agenda que ha planteado este gobierno es que el número de barriles día no es el del pasado y obviamente eso pasa factura en términos de la foto del valor de las exportaciones. Y obviamente tenemos unas exportaciones tradicionales, me refiero al café, al banano, y habrá que pensar entonces en términos de esa política industrial en aquellas apuestas que se pueden hacer en las no tradicionales. Me quedan muchas preguntas, espero que usted me las resuelva. Mire, cuando usted analiza el caso chino, el gobierno chino apoya a gran cantidad de su industria, no los exprime. En Colombia, al contrario, parece ser que los empresarios están listos para yo recibir mucho dinero pero no los apoyo. ¿Está bien ese modelo? Nacho, es que el país, más allá del caso que pones, que es un caso bien particular, o en general el milagro de los tigres asiáticos, la pregunta es para aquellos empresarios o emprendedores que en este momento nos están viendo, ¿a cuántos años pueden hacer planeación en el caso colombiano? Y la principal planeación que tienen que hacer ellos, natural, es la planeación tributaria. Y este es un país que cuando se demora mucho, se demora 2 años para hacer una reforma tributaria. Y eso limita que el empresario pueda hacer planeaciones de largo plazo y pueda hacer las inversiones necesarias para crecer. Por eso insisto, creo que el país está en mora de diseñar políticas de largo plazo, reglas de juego claras que permitan que se genere confianza y el país pueda lograr no solamente escenarios de actividad económica, sino de exportaciones que permitan generar derrames en la economía para transformar la realidad social. ¿Y en qué sectores? Porque vuelvo y pregunto, y se lo digo claramente, yo hago una camisa aquí que me vale 20.000, pero la traigo de China en 3.000. O sea, China desdobla todo el comercio y daña todo el asunto a nivel mundial. O sea, todo se consigue en China mucho más barato. Nacho, este país tiene algunas actividades y sectores que desde hace muchos años han mostrado su capacidad
para generar dinámicas locales e internacionales. Voy desde los tradicionales. En el agro tenemos muchísimas oportunidades y el mundo necesita de seguridad alimentaria, pero voy a otros más pesados, como es el caso de la industria. La industria cementera lo ha hecho y tiene todo para hacerlo. La industria de los alimentos. Antioquia es un ejemplo clarísimo de lo que es capaz de hacer la industria de los alimentos. Me refiero a los casos Grupo Nutresa, me refiero a los casos de los Grupos Argos, y debajo de estas grandes instituciones como lo son estas empresas y grupos empresariales, hay un sinnúmero de pequeños empresarios que dependen en gran medida de que estas grandes empresas les vaya bien. Este país ha mostrado que estas empresas son capaces de exportar, que son capaces de hacerlo en términos de competitividad. Entonces yo creo que en lo tradicional y no tradicional, este país es capaz de sacar una agenda productiva adelante. Pero no están asfixiados por las reglas fiscales y por todos los impuestos que hay que pagar. Por eso, Nacho, creo que estamos en mora de una agenda en términos de política industrial que converse con las reglas de juego en lo tributario para que estas empresas puedan tener planeaciones de mediano y largo plazo y podamos ver esos resultados que creo que todos queremos ver. Porque uno a veces tiene la percepción que los grandes empresarios o los grandes conglomerados son enemigos de algunos gobiernos. Yo creo que el empresario naturalmente es amigo del país y no sería capaz de decir que naturalmente enemigo de los gobiernos. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobernante es comprender qué necesita un empresario. Y para ponerlo en términos muy francos, muy básicos, para que todos nos entiendan, el empresario aspira a que lo único que haga bien un buen gobernante es que no le joda mucho la vida. Pero además de que tiene una estructura tributaria compleja, en ocasiones en los trámites también se les complica. Los trámites de licencias, los trámites asociados para el registro de una propiedad, los trámites de cambios de una propiedad, los trámites de explotación en algunos territorios. Entonces yo creo que la gran tarea de un gobernante en favor del empresario es simplificar trámites y favorecer que estos empresarios logren avanzar. Pero quedo con mis dudas. A mí me parece que todo es como tan incipiente en el sentido, por ejemplo, de exportaciones, buscar mercados externos. Siempre pensamos en el mismo Estados Unidos, teniendo todo el Caribe y Centroamérica como un gran potencial. Venezuela, dejémoslo a un lado, que podría ser una base de un desarrollo de Colombia importantísimo, y le digo eso que es incipiente porque entonces la ciudad llamada a ser la líder en este país debería ser Barranquilla. Tienen puerto, están al lado del mar, allá deberían estar asentadas las grandes empresas de este país. Buenaventura no habla porque nunca se desarrolló y se quedó en el olvido absoluto, siempre pensando en que el gobierno nos tiene que ayudar y nunca pensando en que nosotros somos los que tenemos que remediar, porque han elegido malos mandatarios y están ahí es por esa elección y esa política que en el fondo ha corrompido mucho el país. ¿Por qué no está pasando eso? Es que dígame, ¿a usted le sale negocio tener una gran industria aquí en Medellín para pagar un costo por tonelada a puerto más alto que de ese puerto a otros puertos internacionales? Nacho, creo que has planteado muchos retos en lo que has mencionado. Colombia es un país joven. Cuando usted mira las historias de los países del mundo, encuentra que Colombia es un país joven. Y si bien es cierto parte de esa realidad que han mencionado, también es cierto que este año, todo indica, Puerto Antioquia va a estar listo. Y las empresas normalmente se localizan donde esté su principal demanda. La geografía económica normalmente es perfecta y la empresa busca estar lo más cerca posible a donde esté su principal mercado. No es gratuito que muchas empresas estén localizadas en México, porque obviamente al estar en México están al lado de su principal mercado, como lo es Estados Unidos. Y eso mismo va a empezar a pasar en Colombia y va a pasar en el caso particular de Antioquia, que esa dinámica del puerto, terminando las vías, no estoy hablando de 2025 ni 2026, estoy hablando con una agenda con miras al 2030 y 2040, definitivamente todo el corredor que tenemos hacia el puerto y futuros puertos va a ser un corredor estratégico, como puerto seco, pero también el puerto tiene que ser la base para que esas empresas logren escenarios de competitividad y reducir costos. Es que para el caso de Bogotá, por ejemplo, Nacho, el paso por Antioquia va a significar que reduzca el número de horas de llegada a puerto y por tanto se favorezca la competitividad en no menos de un 10-15%, sean los beneficios que se perciban para empresas que están en Bogotá al pasar por Puerto Antioquia. Entonces yo creo que sí hay una agenda y creo que definitivamente lo que hay que hacer es crear las condiciones básicas y de competitividad para que eso pueda pasar. Voy a dar dos ejemplos concretos. Creo que el caso de Medellín y el caso de Valle de Aburrá, en términos de programadores, desarrolladores de software, ya no es el sueño, sino que es una realidad.
¿Qué tiene que pasar entonces en todo el corredor estratégico que quizás uno lo puede mirar distinto? Puede mirar un corredor Valle de Aburrá, Puerto Antioquia, pero creo que el corredor que hay que mirar es centro del país y el Urabá antioqueño en términos de condiciones de logística y obviamente todas las condiciones adicionales que se requieren para que ese puerto pueda generar una dinámica distinta en el país. Es que no se nos puede olvidar que ese puerto, el túnel Guillermo Gaviria, van a conectar a Medellín y al Valle de Aburrá con el mar, pero a Antioquia y a Colombia con el mundo. Y eso va a cambiar la forma de hacer negocios en Colombia y estoy convencido, Nacho, que aunque estemos pasando por momentos oscuros, momentos de dificultad, esta historia de Colombia va a cambiar radicalmente y va a cambiar los próximos años. ¿No será un elefante blanco todo eso de lo que usted nos está hablando? Ahí vemos la determinación del alcalde y del gobernador de Antioquia de quedarse con estos tramos, pero definitivamente la voluntad política en este gobierno no se dio y la vamos a tener que esperar a que llegue el próximo mandatario, que no sabemos si es de la misma línea del actual. Lo que dice es que esto, en forma de pensarlo a futuro, vamos a tener un puerto Antioquia funcionando sin vías que le lleguen y esta vía de estar terminada para el 2032 como mínimo. Nacho, mire qué interesante su preocupación, su pensamiento de si esto se ha convertido en elefante o no, porque me permite a mí dar 3 mensajes. Puerto Antioquia es una iniciativa privada, por supuesto con la venia y el acompañamiento de lo público, que es definitivamente necesario. Puerto Antioquia no va a ser una realidad, hoy es una realidad. Sí. Obviamente para uno poder derivar mayores beneficios de Puerto Antioquia, se necesitan esas condiciones de las cuales estás hablando, y aunque hoy el viento esté soplando en contra, estoy convencido que en los próximos años la vía al mar y el túnel van a ser la base del desarrollo de Colombia y obviamente los beneficios para Antioquia. ¿Cuál es la tarea de hoy, Nacho? Deberíamos de hoy estar en Antioquia y en Medellín recuperando la visión de largo plazo que por muchos años se ha tenido y empezar a pensar en el segundo túnel. Porque es que resulta que el túnel Guillermo Gaviria es solamente un túnel. Desde ya necesitamos que eso sea doble calzada. Hay que pensar en el segundo túnel para poder que Colombia y que Antioquia en particular, Medellín, el Valle de Aburrá, logren mayores beneficios con la llegada al mar. Esa debería ser la tarea hoy. Por un lado, bastante válido lo que vienen haciendo los gobernantes locales en términos de la discusión, mantener la agenda viva con gobierno nacional, pero por el otro lado, yo creo que está faltando esas propuestas que van a transformar la realidad del Valle de Aburrá y de Antioquia. Hay que hablar de ese segundo túnel, hay que empezar a hacer los primeros estudios y diseños, avanzar con lo que ya se tiene para que podamos tener un departamento mucho más competitivo y una economía colombiana más competitiva con miras al mar del Urabá. No hay otro camino y eso hay que hacerlo ya. Sí, pero usted vuelve a caer en el mismo tema, caemos en el país político que muchas veces no tiene esa voluntad. Estamos hablando de líneas férreas para Antioquia, sí, volver a recuperar el tren y no se da, no hay, existe una voluntad política regional, local. Pero una voluntad política no existe. Nacho, las iniciativas, los sueños, hay que empezarlos a rayar, porque si no, nunca se materializan. ¿Qué sería de Antioquia de no haberse pensado, y de Colombia, de no haber pensado en Hidroituango? Es que Hidroituango no es fruto solamente del gobierno al cual pertenecí, sino que es fruto de muchísimos gobiernos que ayudaron a que eso se materializara. Y por fortuna en Colombia y en Antioquia hemos aprendido de cómo de trabajar lo público con la iniciativa privada. De no ser posible eso, no estaríamos hablando de Túnel de Oriente y de muchísimas obras más que han logrado ser posibles por la iniciativa privada. Pero no vamos a quedarnos, Nacho, con el pensamiento negativo de que este gobierno en el que estamos nunca se va a acabar y que la iniciativa privada y el trabajo mancomunado con lo público no va a volver. Definitivamente va a volver, va a ser rápido y necesitamos comenzar a visualizar esa área metropolitana del Valle de Aburrá, esos sueños, Nacho, que se han quedado un poco en las gavetas. Hay que volver a esculcar esos sueños, plantear nuevos sueños. No nos podemos quedar con la discusión de que Petro está a la hora que no ha transferido los recursos para el metro del 80. ¿Cuántas líneas más del metro vamos a hacer? ¿Cuáles son las nuevas vías que tienen que pasar por el Valle de Aburrá? ¿Qué vamos a hacer con el altiplano del Oriente? ¿Qué hacer en el occidente? Está pidiendo a gritos el occidente cercano y el suroeste un hospital de calidad. ¿Cómo hay que transformar las vías de los municipios? Entonces yo creo, Nacho, que la tarea de hoy de los gobernantes, entendiendo los limitantes de presupuesto con lo que se ha dificultado el diálogo con el gobierno nacional, pasa por hacer una agenda de desarrollo, de visión de mediano y largo plazo para Antioquia y para Medellín.
porque si no, Nacho, no vamos a haber materializado muchos proyectos que desde ya están pidiendo pista. Lo que pasa es que las dinámicas privadas hay veces son más dinámicas, son más rápidas que las dinámicas políticas. Entonces, por eso al final nos vamos para el Valle de San Nicolás, está creciendo a una velocidad impresionante y ahí lo que vamos a encontrar son paliativos. Entonces ya se nos vino este problema, lo solucionamos, pero ¿por qué no se había previsto antes? Nos está faltando eso. Nacho, ¿usted tiene dudas de que se necesitan más líneas del metro en el Valle de Aburrá? Con toda seguridad que sí. ¿Tiene dudas de que hay que pensar desde ya en una iniciativa similar de esas en el altiplano o incluso desde Mutatá al puerto pensar en un transporte de carga? Y lo estoy diciendo, y estamos necesitando ¿O qué va a será pasar que- con el acueducto, con las aguas residuales y de qué agua van a vivir allá arriba. si ¿O no la será tienen? que existen dudas, Nacho, en que desde ya hay que pensar en ese túnel, en el segundo túnel que nos lleve al mar o pensarlo con el Pacífico? Yo creo que definitivamente esa tiene que ser la agenda. Pero el desarrollo va, Nacho, excúseme. No es que eso lo está Por viendo do- usted. por donde pero van las los arterias. mandatarios no, están viendo el cómo pavimentan una callecita y no están viendo el árbol y no el bosque. Es que ese es el problema de la política en la que estamos, viendo los árboles y no el bosque. Yo creo que hay espacio para proponer y creo que es la tarea hoy de los que están en ejercicio y de aquellos que en adelante van a estar en ejercicio. Desde ya el empresariado, quienes aspiren a estar en lo público, deben de pensar esos proyectos que van a transformar la realidad de este departamento y de este país, porque si no el país se queda sin agenda, ¿qué es lo que viene pasando? La agenda ha estado pasando por lo político porque no estamos privilegiando que las discusiones sean asociadas a los proyectos que transforman la realidad. ¿Cuáles son las arterias de cualquier país? El agua, las vías, las condiciones básicas. Sí. Por donde están las condiciones básicas dadas va el desarrollo. Esa es la tarea de cualquier gobernante. No nos podemos quedar esperando que sea el gobierno nacional, llámese No, para Gustavo nada, Petro para o nada, como sí. llame, sino que eso hay que O rayarlo. sea, la responsabilidad de los mandatarios locales cada vez se está incrementando más. Sin ninguna, los sueños están creciendo, las necesidades crecen y los presupuestos han venido bajando, con algunas excepciones. Porque no se nos olvide, Nacho, que la tesis que vengo planteando para el caso colombiano y que detona una realidad de mundo es que no vamos a hablar de un país de regiones, sino un país de ciudades. ¿Cuáles son los gobernantes que hoy tienen la capacidad de poner agenda y plantear temas grandes en Colombia? El alcalde de Bogotá, el alcalde de Medellín, el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Cali, porque el desarrollo, la riqueza, el poder está hoy concentrado en ciudades, natural, con la dinámica que viene de 1980 a hoy, en el triunfo de las ciudades, que es lo que llamo yo, y es lo que va a cobrar con más fuerza. Lo que está pasando en el oriente antioqueño y lo que va a pasar en el Urabá es más fruto de eso. Varios municipios conurbados, con dinámicas inmobiliarias y de actividad económica fuerte, que consolidan nuevas ciudades, nuevas regiones, más allá de las tradicionales de las cuales siempre hemos hablado en Colombia. Y eso es lo que desde planeación y visión de los gobernantes y desde lo que hace muy bien el empresario, hay que rayar y hay que materializar. Sería muy bueno que todos estos mandatarios pensaran en algún dato que me leí y lo medio estudié, y es Colombia y países similares a Colombia. Colombia es distinto a todos, por una razón. Las ciudades secundarias en otros países son muy pequeñas. En Colombia son muy grandes. Un Medellín es grande, un Barranquilla es grande, un Cali es grande. Usted se va para Chile, Argentina y para esos otros, y las ciudades secundarias son muy grandes. Y ciudades grandes como las de nosotros son las que tienen que mandar esa agenda. Cuando uno coge las finanzas públicas, Nacho, de Colombia, nación, departamentos, municipios, y entre municipios hace un zoom en categorías ciudades, las grandes ciudades, se encuentra que los ingresos corrientes de libre destinación y lo que va a ser su Producto Interno Bruto en los próximos años va a ser superior a cuando uno mira el conjunto de todas estas ciudades, de las demás ciudades, sin esas 4 o 5 grandes que tiene Colombia. Entonces el desarrollo hay que pensarlo también considerando ese triunfo de las ciudades, y en el caso particular nuestro hay que definitivamente seguir trabajando en lo que he llamado una Antioquia plana. Usted seguirá hablando conmigo porque usted está pensando en el futuro. Esa es la invitación que estamos haciendo. Muchas gracias. Nacho, a ustedes gracias, y qué bueno plantear todos estos temas como provocación, pero también como invitación, independiente de donde usted esté parado, bien sea gobernante, bien sea un ciudadano o bien sea un empresario.